Soy la mamá de Pau. Pau es un chico de 18 años con autismo severo, un 81% de discapacidad. Soy el papá de Pau y bueno, pues de lo que es Pau en sí. Pau es nuestro centro y nuestro eje. En el caso de Pau, no se produjo Pau tiene este problema, no, fue con el tiempo. Y como etiqueta, porque al final es etiquetarlos, no tenía etiqueta, le pasa algo y no sabemos el qué, y tardamos bastante. Sí, Pau tiene una dificultad y su dificultad se llama trastorno del espectro autista. Los primeros años con Pau son muy difíciles, son muy difíciles, porque tú no tienes el concepto de manejo de un niño que no habla y que no se comunica. Yo digo que a Pau tú le escuchas el silencio, porque él te dice realmente qué quiere hacer o qué necesita hacer, siempre y cuando tú estés predispuesta a saber qué quiere comunicarte. Gracias a la Caixa tenemos el programa de aprendizaje y empoderamiento para favorecer la vida independiente. Dentro de este programa hay 5 actividades, una de ellas es la de vida independiente en la que participa Pau. También gracias a esta actividad luego hemos creado el grupo de personas autogestoras, que son pues, para personas más autónomas que realizan actividades al exterior, y la verdad que es muy interesante. Luego Pau en el programa de vida independiente, pues eso, favorecemos la autonomía y todo lo que le pueda facilitar el día a día. Su comunicación a día de hoy es su tablet, es su instrumento para decir que está contento, que no está contento. Pau empezó con Febadis alrededor de esa edad, 13 más o menos, en la adolescencia que estábamos hablando. Y para nosotros fue, yo lo llamo de esta manera, para nosotros fue una ventana abierta al mundo. Las cosas que hacía Pau era ir al cole, venir a casa, ir al cole. Es como hablábamos, igual que la ventana, igual que el silencio, en el sentido de decir, Pau aporta, pero de manera más invisible. Espérate, porque ahora tengo que enfocar. Vamos a dar bici. Que Pau al final enlaza, y todas las terapias que se están trabajando con él, yo creo que al final eso facilita mucho el trabajo de decir, vamos a la ducha, y Pau va a la ducha, se quita la ropa, colabora, y antes era imposible. Andreu ya tuvo desde que nació, tuvo que tener una sensibilidad especial, porque tenía a su hermano, entonces es especial en ese sentido también. Y es verdad que, claro, eso cuesta también en un hermano pequeño, porque, claro, ve el reflejo en la sociedad de un hermano mayor y un pequeño. Entonces a él le cuesta, pero sí que es de manera innata, entre comillas, porque lo ha vivido desde pequeño, pues tiene una especial sensibilidad. Con el proyecto de vida independiente, que es con lo que trabaja actualmente Pau, con Hanna, consideramos que estamos trabajando con una persona para que el día de mañana viva sola. Y en el caso de Pau esto no va a ser así. Entonces trabajamos objetivos muy pequeños y a corto o medio plazo. Actualmente, gracias a las tablets, con él es muchísimo más fácil trabajar, porque tienes un momento de regulación con la tablet, pero luego ya pues hace la actividad. A lo mejor en un momento que él está un poco nervioso o lo que sea, él se pone su tablet, escucha lo que a él le gusta y como que se calma un poco, se regula. Que parecen pequeños objetivos, son grandes logros a día de hoy. Estamos consiguiendo cosas que en otro momento no pensábamos que podíamos hacer. Cada vez que viene y lo veo contento, que está a gusto, su madre me lo dice, me dice, viene muy contento, tal, pues no sé, es una alegría, y sobre todo cuando intentas varias sesiones, una actividad y no lo consigue y al final lo consigue, pues es como, no sé, te vienes arriba, la verdad. Claro, nosotros como padres, al ver a Pau feliz, más que los logros, si llega a hacer algo o no llega,
A día de hoy, después de pasar esas fases, ese altibajo de fases y de sensaciones y sentimientos, al final es eso, es verlo feliz. Como Febadis, desarrollar este tipo de proyectos a nosotras nos llena mucho porque vemos que ayudamos tanto a las familias como a los usuarios y es eso, no solo trabajamos aspectos del día a día, sino también emocionales, ellos, la autoestima, el autoconocimiento, que se aprendan a valorar, todo un poco. Entonces a nosotras como personas, como Febadis, nos llena mucho eso. El futuro, ni más ni menos que siga evolucionando Pau, ni más ni menos. No queremos ni vamos a colocar una meta en la que Pau sea capaz de vivir solo, no vamos a buscar eso. Que vaya evolucionando y sobre todo, si él es feliz, para nosotros es suficiente. Lo único que podemos compartir con Febadis es eso, de una gratitud, o darle las gracias, porque a nosotros nos ha dado la vida en muchos aspectos y a Pau también. A Pau también.